Hola amigos, en esta oportunidad veremos el problema asociado a la contaminación de los metales pesados en esta primera parte. Mi nombre es José y comenzamos. Los metales pesados son elementos que se encuentran en la corteza terrestre, principalmente formando rocas, suelos, minerales y sedimentos. Y si bien en la actualidad no existe una definición sobre metales pesados, se considera que son aquellos que tienen un número atómico superior a 20, una densidad mayor a 5 gramos sobre centímetros cúbicos y que tienen una característica que son tóxicos a bajas concentraciones. Dentro de esta denominación tendremos a los metales de transición. Acá hemos remarcado los principales que vamos a analizar en estos videos, el cromo, el cadmio, el mercurio, el plomo, pero también tenemos algunos semimetales considerados como metales pesados, donde vemos que remarcamos al arsénico. Los metales pesados pueden clasificarse en dos grandes grupos. Uno se denomina esenciales debido a que son requeridos en pequeñas cantidades o en trazas por las plantas y los animales debido a que desempeñan funciones importantes en diversos procesos biológicos, actuando principalmente como cofactores enzimáticos, como vemos acá en la imagen. Sin embargo, cuando estos se encuentran a mayores concentraciones y superando cierto umbral se vuelven tóxicos. En este caso vamos a nombrar de estos metales pesados esenciales, tenemos el cobalto, al cromo, al cobre, al hierro y al zinc. Mientras que el otro grupo se denomina metales pesados no esenciales y son aquellos que carecen de una función biológica, dado que su presencia, aún en bajas concentraciones en los seres vivos, pueden llegar a ser altamente tóxicos y pueden acumularse en los organismos vivos. A esta categoría nosotros podemos nombrar al cadmio, al mercurio, al arsénico y al plomo. Los metales pesados constituyen una amenaza para los seres vivos debido a que tienen una característica y que es que no pueden degradarse ni química ni biológicamente en la naturaleza, es decir, solamente pueden pasar de un estado de oxidación a otro, formar algunos complejos o algunos compuestos, pero no pueden degradarse. Esto va a provocar que estos elementos sean persistentes en el ambiente y esto puede conducir a una bioacumulación, es decir, pueden ingresar a los seres vivos y esto una vez que ingresa a las cadenas tróficas puede producirse la biomagnificación, es decir, como consecuencia de la biomagnificación vamos a observar que pueden haber concentraciones elevadas de metales pesados en los miembros superiores de la cadena y como vemos en esta imagen nos muestra cómo aumenta la concentración del mercurio a medida que vamos ascendiendo en la cadena trófica. Acá tenemos el fitoplancton, el zooplancton y vemos las diferentes especies, cada una se alimenta de las especies que están en la parte inferior y el tamaño de la caja está relacionado con la biomasa. Entonces vemos que en algunos organismos superiores de la cadena trófica tienen altas concentraciones de este metal pesado. Ahora, estos metales pesados son elementos que se encuentran naturalmente en la corteza terrestre y pueden contaminar el medio ambiente debido a fenómenos como ser la meteorización de las rocas, erupciones volcánicas, pueden llegar al medio ambiente. Pero las más preocupantes son las actividades del hombre, es decir, la actividad antrópica como la minería, la fundición, la producción de energía a partir de combustibles fósiles, la agricultura con el uso de pesticidas y fertilizantes, y a esto se le suma los desechos electrónicos en los vertederos o la chatarra mal gestionada, pueden ser fuente de contaminación con metales pesados. Los metales pesados rara vez se encuentran en la naturaleza en forma elemental, sino más bien se encuentran combinados formando compuestos. En este caso pueden formar compuestos inorgánicos u orgánicos. En el caso de formar compuestos inorgánicos pueden ser óxidos, sales. En este caso vemos un ejemplo, un compuesto inorgánico del plomo, en este caso la galena, que es sulfuro de plomo. Estos compuestos inorgánicos pueden disolverse en el agua liberando los iones. Estos iones metálicos pueden encontrarse en diferentes estados de oxidación y una vez que se encuentran en el agua, como vemos acá en la figura,
pueden encontrarse hidratados con moléculas rodeados de moléculas de agua, como vemos, y esto va a permitir que estos iones puedan movilizarse fácilmente en los cuerpos de agua. También pueden estar unidos los metales pesados a ligandos inorgánicos o ligandos orgánicos. En este ejemplo podemos ver que forma un complejo con un ligando orgánico que tiene varios puntos de unión, es decir, polidentado. En este caso decimos que se forma un quelato. Acá vemos un complejo formado con el hepta. O también pueden encontrarse formando compuestos organometálicos, en el cual el metal se encuentra asociado a estructuras orgánicas, como vemos en este ejemplo, que es un compuesto organometálico del plomo, muy conocido, denominado tetretilo de plomo. Los metales pesados son tóxicos para los seres vivos y esta toxicidad está relacionada con la naturaleza del metal, con su concentración y principalmente con la forma química en la que se presente este metal pesado. Esto último se denomina especiación. Un metal pesado puede presentarse en diferentes formas, es decir, puede presentarse en forma de compuestos orgánicos o inorgánicos con diferente estado de oxidación y esto se denomina especiación y cada una de estas formas se denomina especies. Si una especie química tiene la capacidad de atravesar las barreras biológicas, significa que estará mucho más biodisponible, por lo tanto será mucho más tóxico. Tomando como ejemplo el arsénico, puede presentarse en diferentes especies, en algunos casos son especies orgánicas, en otros casos inorgánicas, y en diferentes estados de oxidación, y cada una de estas especies tiene una diferente toxicidad. Como podemos ver acá en la tablita, la especie más tóxica es la arsina, como vemos acá, que cuando menor sea la dosis letal 50, significa que mayor toxicidad tendrá. Vemos que en el caso del el arsénico más 3 es mucho más tóxico que el arsénico 5. Entonces vemos que cada una de estas especies tiene diferente toxicidad. La forma química en la que se presenta un metal en particular va a depender de las condiciones del ambiente, como ser el pH, el potencial redox y la presencia de algunas sustancias que pueden estar en el ambiente. En este caso podemos ver que en el caso de la especie del arsénico, dijimos que el arsénico más 3 es mucho más tóxico y este va a predominar en un ambiente en el cual, en caso de encontrarse en el agua, tengan un bajo pH y un bajo potencial redox, es decir, si hay medio reductor va a predominar esta especie, mientras que si estamos en medio oxidante en esta región, vamos a tener el arsénico más 5 que es menos tóxico que la especie anterior. Los iones de metal pesado tienen gran afinidad por los grupos orgánicos, como ser el grupo carboxilo, grupo amino de las proteínas, pero principalmente por los grupos sulfidrilos. Entonces, el principal mecanismo de acción toxicológica de estos metales pesados es mediante la formación de enlaces con los grupos sulfidrilos, principalmente de las proteínas. Entonces vemos en este caso que la proteína está activa, tiene esta estructura debido a la formación de uniones sulfuro. Pero cuando están en presencia de iones metales pesados, vamos a observar que se unen a estos grupos sulfirilos, por lo tanto acá pierde esa estructura y la proteína pasa a ser inactiva. Entonces, en este caso, muchas de las proteínas tienen actividad enzimática, como vemos en este caso, la enzima pasa a estar inactiva y esto va a causar diversos problemas en los procesos bioquímicos y en algunos casos causa daño irreversible en el organismo. También va a suceder que muchos de los metales pesados tienen gran similitud electrónica con algunos metales esenciales, como ser el calcio, el zinc o el magnesio, por lo tanto tienden a desplazar estos metales esenciales de su sitio de unión en algunas proteínas y enzimas, lo cual va a alterar su función. Por otro lado, como vemos acá en la imagen de ADN, los metales también pueden dañar el ADN alterando su estructura, por un lado, por otro lado también puede inhibir las enzimas que los reparan y también van a inducir a la producción de radicales libres que van a afectar la expresión del material genético, lo que va a causar
mutaciones, lo cual va a conllevar a la aparición de enfermedades e incluso el cáncer. De esta forma llegamos al final. No se olviden, si les gustó, de darme un like, pueden hacer algún comentario, sugerencias, suscribir al canal, que eso apoya. Y no se olviden de ver, si les gustó el tema, la segunda parte. Nos vemos, suerte en los estudios.